Bueno, desde el Gobierno Nacional les decimos hace un rato, la única que salió a contestar fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quitándole o restándole importancia, incluso haciendo referencia a que habría que ver cuál es la fuente, que a lo mejor es fake incluso, y que mañana no se van a reforzar las seguridades que tengan lugar en el acto homenaje que se va a hacer por el atentado. Y que Milei no se va a retractar. No, también tampoco. Eso dijo Patricia Bullrich. Pero a ver, ¿cómo podemos explicar esta situación? Vamos a acudir a uno de los mayores especialistas en política de Medio Oriente, que está en contacto con nosotros, Paulo Bota. Gracias por este contacto, Paulo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, ¿implica una amenaza del gobierno de Irán que aparezca una publicación como esta en ese diario? No, no implica una amenaza directa, aunque sí hay que decir que ese diario, el Tehran Times, es un diario muy cercano al gobierno, y de esa manera tal vez podría identificarse como que lo que se publica ahí hay una relación directa con lo que piensa el gobierno. No es un comunicado oficial, pero no es un diario que podríamos decir tenga algo que ver con un grupo extraño al gobierno de Irán. En este sentido, lo que dice refleja lo que piensa el gobierno iraní, aunque no de manera oficial. Bien, Pablo, ¿cuál debiera ser la reacción del gobierno argentino ante una situación semejante? Desde hace más de 30 años lo que pide el gobierno argentino, y en este sentido todos los gobiernos lo han hecho, es que, si ustedes leen ese artículo, lo que dice el gobierno de Irán, o el artículo, perdón, de ese diario, es critica a Argentina, pero en realidad lo que está criticando es a Argentina por posicionarse del lado de Israel. Claro. Lo que Argentina debería hacer es lo mismo que ha hecho hace más de 30 años, es decirle, no critique la posición de Argentina, sino ayude y colabore en el esclarecimiento del atentado, porque si no, lo único que pasa es critica la posición del gobierno, pero no ayuda al esclarecimiento del atentado, que es lo que vienen haciendo las distintas administraciones argentinas desde que ocurrió ese atentado hace 30 años. Paulo, cuando ocurrieron los atentados, ¿no? El de la embajada de Israel en Argentina, el de la AMIA, recordemos el contexto, Carlos Menem, alineado con Estados Unidos, participando, por ejemplo, con tropas argentinas en la Guerra del Golfo, y la réplica, 2 atentados que se los vincula con el alineamiento argentino. Que este editorial diga que se va a arrepentir Milei y que la respuesta será en el momento adecuado, nos hizo temer a todos justamente por una situación análoga a la de 30 años atrás. ¿Qué opinas? Es cierto que puede generar algún tipo de inquietud, pero también es cierto que precisamente esos 30 años que han pasado han hecho que los organismos de seguridad e inteligencia de la República Argentina estén también mucho más preparados. Hace 30 años atrás, cuando se pensaba en el terrorismo de inspiración islámica, cuando se pensaba en las complejidades de la política de Medio Oriente, era algo que sonaba muy alejado en la República Argentina. Lamentablemente, después de los 2 atentados, en el año 92 en la Embajada de Israel, el año 94 la AMIA, pues precisamente la República Argentina comenzó, y los organismos argentinos comenzaron a adentrarse mucho más en esa compleja situación. Por lo tanto, creo que si bien no hay que descartar ningún tipo de inquietud, sí debemos decir que creo que el tiempo que ha pasado hace que hoy Argentina esté mucho más preparada que lo que lamentablemente estábamos hace 30 años atrás. Paulo, en definitiva, este escrito del diario iraní, ¿cómo se traduce? ¿Una advertencia para nuestro país? En el fondo yo creo que lo que se traduce es en una posición muy dura en Irán. Hay que entender que en Irán está en este momento pasando por un proceso muy complejo en términos políticos. Acaba de ser electo un nuevo presidente que llamamos reformista, en medio de unas grandes tensiones en la estructura política iraní. Creo que en este sentido lo que hace este órgano que está realmente mucho más vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores en Irán es enfatizar la idea de que Irán no es responsable, de que Argentina es nada más nada menos que un peón dentro de un complejo geopolítico mucho más importante, y donde nosotros somos eso, somos un peón, pero yo diría que habría que posicionarlo en eso. Es algo para la audiencia interna iraní, en parte,
para los sectores más duros, es algo también destinado a otros actores en Medio Oriente y es algo también, por supuesto, que es lo que nos interesa a nosotros, destinado a República Argentina. Pero creo que es un mensaje mucho más completo. Tengo una no pregunta. solamente hacia Argentina. Tengo una pregunta más. ¿Es la forma de expresarse habitualmente para con otros países también? Y ahora que nos tocó a nosotros, el argentino, que nos mencionaron, nos preocupa. Es una forma muy dura y de hecho si ustedes leen ese artículo de manera completa verán cómo se refiere al Estado de Israel, el Estado sionista, el Estado que no respeta los derechos humanos, el Estado que asesina, y es la forma en la cual generalmente los organismos oficiales y los periódicos que están cercanos al régimen se refieren a Estados Unidos, Israel y a los gobiernos que no son cercanos a Irán. Okay. Paulo, ha sido muy claro, como siempre. Gracias por estos minutos con Telefe Noticias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Estamos en contacto.